Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Hoy construiremos el conocimiento sobre el barroco literario. Comencemos. El barroco es un movimiento artístico que surgió en Italia y se desarrolló en Europa durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII, en el cual se abarcó tanto la arquitectura como la música, la danza, la escultura, la pintura y la literatura. La palabra barroco proviene del portugués berrueco, que se interpreta como perla irregular, y fue utilizada para calificar de forma despectiva lo que se consideraba defectuoso, de poco valor, desordenado, confuso, recargado, caprichoso o engañoso. El contexto histórico y social del barroco se caracterizó por las guerras constantes entre países europeos, la crisis de la economía, la Inquisición y la división del cristianismo, lo que generaría en la población sensaciones de inestabilidad, inquietud, pesimismo, desengaño y una profunda crisis moral y espiritual. Artísticamente, se distancia de los ideales renacentistas, deteniendo el desarrollo de las labores intelectuales, filosóficas racionales y las investigaciones científicas, y en cambio retomando el tono religioso teocéntrico típico del medioevo. Sin embargo, dicho distanciamiento propició la expansión de diferentes formas artísticas que practicaban la abundancia, lo desmedido y lo descomunal, los cuales dieron lugar a los contrastes entre la visión del artista con la realidad, de lo sagrado con lo profano, de lo trágico con lo cómico y de lo grotesco con lo sublime. El barroco se caracterizó por permitir que los artistas demostraran su virtuosismo al exhibir un gran despliegue de técnicas y habilidades para intentar causar impacto, lo que lo llevaría a ser un arte exagerado en el que se valoraba tanto el detalle como la abundancia de adornos, y por preferir tanto las temáticas religiosas como las realistas. A nivel literario conservó el estilo recargado, ostentoso y exagerado del movimiento artístico, abusando en el empleo de figuras literarias como la metáfora, la antítesis, la elipsis, la hipérbole o la paradoja, así como de los juegos de palabras. Debido a que surge en un momento de muchas tensiones sociales, políticas, económicas y existenciales, prevalecen escritos sobre la pesadumbre de las miserias, de la peste, de la desigualdad entre clases y el alivio que significaría la religiosidad. Los géneros literarios utilizados en el barroco fueron la poesía, la prosa y el teatro. La poesía presentó una producción abundante, empleando un lenguaje artificioso y complejo, prefiriendo formas como el soneto, el romance y las canciones con versos de arte menor, además del surgimiento de dos modalidades, el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo tuvo como características el racionalismo y la retórica mejorada, y su principal representante fue Quevedo, mientras que el culteranismo, representado por Góngora, fue más extravagante, artificioso y valorizó el detalle y los pormenores. En la prosa se destacaron la novela picaresca y la cortesana, y su obra más importante fue el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra.
El teatro mezcló la tragedia con la comedia, fue abundante en obras satíricas, autos sacramentales y dramatizaciones de pasajes bíblicos, y consiguió llegar de manera directa y explícita a la población sin distinguir los estratos, teniendo como su mayor representante al dramaturgo Lope de Vega. El barroco llega a América en el siglo XVIII, cuando ya en Europa estaba perdiendo toda su euforia. Se destaca por un deseo de contener expresiones hermosas, dándole más importancia a la forma que al fondo, lo que ocasionaba que, con frecuencia, se dificultara el reconocimiento de las ideas centrales y las secundarias. El barroco hispanoamericano se caracterizó por el cultivo de las formas poéticas clásicas, como el soneto, el romance o la redondilla. El empleo exagerado de las figuras literarias. Una predilección por los temas religiosos o místicos. Una amplia libertad semántica. El manejo de múltiples citas mitológicas griegas y romanas. El uso constante de neologismos y de arcaísmos, y por basarse en una construcción gramatical muy especial. Se destacaron autores como el español Juan de Castellanos, con su obra Elegía de ilustres varones de Indias, considerado como el poema más extenso en la lengua castellana. También el bogotano Hernando Domínguez Camargo, con su poema heroico a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, obra que durante muchos años se consideraría la más valiosa de nuestra literatura. Además, Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara, una religiosa nacida en Tunja, Colombia, quien en su obra más importante, Sentimientos o Afectos Espirituales, manifestó un tono espontáneo, tierno y delicado al nivel de una poesía universal. Aunque finalmente la escritora más importante y destacada del barroco hispanoamericano es la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, quien debió enfrentarse a los convencionalismos de su tiempo, los que iban en contra de que las mujeres demostraran curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. En Sor Juana Inés de la Cruz es notable una influencia directa del estilo español, aunque ella se destacó por su gran sensibilidad artística, ingenio y originalidad, así como por abordar temáticas místicas, religiosas e inclusive amorosas, y porque en sus escritos dominó tanto el verso como la prosa y el drama. Y de este modo concluimos el recorrido de presentación sobre la literatura del barroco. En la ciudad del aprendizaje esperamos que toda esta información te resultara clara, útil y lo más completa posible. Recuerda que si tienes aportes, correcciones o inquietudes, los puedes dejar en la sección de comentarios. Y que en la descripción del video quedan los enlaces a nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Muchas gracias por tu visita y hasta la próxima.